La operación que culminaría con la captura de los responsables de la masacre en la cancha de fútbol de Loma de Flores fue ejecutada cuando las inteligencias finalmente confirmaron las ubicaciones de los sicarios que habían accionado sus armas contra los asistentes al partido aquel domingo, que dejó 11 muertos esparcidos sobre el campo, donde las familias solo buscaban las normalidades que el deporte comunitario proporcionaba. En aquellas horas donde los murciélagos ejecutaron las penetraciones hacia los sectores donde los perpetradores del ataque se habían refugiado, las revelaciones que emergieron de los operativos coordinados y focalizados superaron las expectativas que los planificadores habían contemplado. Cada descubrimiento, evidenciando que la pugna entre el cártel de Santa Rosa de Lima y el CJNG que había producido la masacre, ocultaba operaciones cuyas dimensiones excedían las disputas territoriales que habían sido el foco inicial de las investigaciones hacia territorios que las autoridades no habían anticipado completamente. La historia del conflicto entre el cártel de Santa Rosa de Lima y el CJNG en Guanajuato, que contextualizaba la masacre, incluía los años durante los cuales ambas organizaciones habían disputado el control de territorios cuyas importancias estratégicas las convertían en objetivos de las violencias que periódicamente sacudían a las comunidades del Estado. El cártel de Santa Rosa de Lima, que había surgido del negocio del huachicoleo, controlando el robo de combustible de los ductos de Pemex. El CJNG, que había expandido sus operaciones hacia Guanajuato, buscando las rutas y los mercados que las expansiones demandaban. Las batallas entre estas organizaciones habían convertido al Estado en uno de los más violentos del país. Los Marros, la facción del cártel de Santa Rosa de Lima, cuya participación en la masacre las investigaciones habían identificado, representaban la estructura operativa que ejecutaba las violencias que la organización desplegaba contra sus rivales y contra quienes desafiaban sus dominios. Mario Eleazar Lara Bellman, conocido con los apodos Negro, Camorro y Gallo, era señalado como uno de los principales generadores de violencia en la región, su orden de aprehensión vigente por homicidio calificado, siendo evidencia de las brutalidades que había ejecutado mientras consolidaba las posiciones que lo convertían en líder de las operaciones en Irapuato y zonas circundantes. Las víctimas de la masacre incluían a 5 personas que las fuentes federales identificaron como relacionadas con el CJNG, la presencia de estos elementos en el evento deportivo siendo el detonante que había precipitado el ataque. Los mensajes del cártel de Santa Rosa de Lima, que habían sido encontrados antes del ataque, evidenciaban que la operación había sido planificada como demostración de las capacidades que la organización mantenía para golpear a sus rivales en cualquier espacio donde fueran localizados. Charly Moreno, integrante del grupo musical Reencuentro Norteño, había sido una de las víctimas cuya muerte evidenciaba que las ráfagas no habían discriminado entre los objetivos criminales y los asistentes inocentes que simplemente estaban presentes cuando los sicarios ejecutaron las órdenes que habían recibido. Las fuerzas que el cártel de Santa Rosa de Lima había movilizado para ejecutar el ataque y posteriormente defender las posiciones donde los perpetradores se refugiaron, sumaban aproximadamente 270 sicarios, cuya concentración evidenciaba que la organización había anticipado las respuestas que la masacre produciría. Los elementos que habían sido desplegados incluían combatientes de los Marros, cuyas lealtades hacia la estructura criminal los hacían particularmente determinados a proteger a quienes habían ejecutado la operación que las autoridades ahora buscaban vengar mediante las capturas que la justicia demandaba. La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato había confirmado el arresto de al menos 3 personas relacionadas con el ataque, las detenciones siendo resultado de los operativos coordinados y focalizados que las instituciones estatales habían implementado en coordinación con la Fiscalía General del Estado y las autoridades federales. Los nombres y edades de los detenidos no fueron revelados con el objetivo de no poner en riesgo las investigaciones que continuaban buscando la identificación, localización, detención y judicialización de todos los responsables.
Los murciélagos que serían desplegados hacia las zonas donde las inteligencias indicaban que las células responsables del ataque mantenían sus posiciones sumaban 220 elementos, cuya movilización fue ejecutada considerando las complejidades que las operaciones contra organización, con las capacidades que el Cártel de Santa Rosa de Lima poseía inevitablemente enfrentaban. Las unidades que fueron seleccionadas incluían elementos cuyas experiencias en operaciones en Guanajuato los hacían familiares con las dinámicas del conflicto entre las organizaciones que disputaban el territorio. El armamento fue calibrado considerando que enfrentarían fuerzas cuyas determinaciones de proteger a los perpetradores de la masacre los haría particularmente resistentes. La geografía de las zonas donde las células responsables del ataque se habían refugiado presentaba las características que las operaciones en territorio rural de Guanajuato inevitablemente enfrentaban. Los accesos hacia las ubicaciones que las inteligencias habían identificado habían sido preparados con las vigilancias que las aproximaciones de las autoridades detectarían. Las comunidades donde la organización mantenía presencias establecidas proporcionaban las coberturas que los fugitivos requerían mientras las investigaciones avanzaban. El plan de operación contemplaba asaltos coordinados hacia las múltiples ubicaciones donde los perpetradores y sus protectores habían establecido posiciones, las penetraciones siendo diseñadas para capturar a los responsables directos, mientras simultáneamente se aseguraban las evidencias que los procesamientos requerirían. Lo que los comandantes que coordinaban la operación sabían mientras sus elementos se posicionaban era que buscaban a los sicarios que habían ejecutado la masacre como parte de la pugna entre organizaciones criminales por el control del territorio. Lo que no sabían y que las revelaciones de la operación documentarían era que el ataque en la cancha de fútbol no había sido ejecutado únicamente como mensaje territorial contra el CJNG, sino para silenciar a informantes que habían comenzado a proporcionar información a las autoridades sobre red de tráfico de precursores químicos que el Cártel de Santa Rosa de Lima operaba mediante los mismos ductos de Pemex que utilizaba para el huachicoleo, los químicos siendo transportados hacia laboratorios de metanfetamina en Michoacán y Jalisco, donde eran procesados hacia los productos que los mercados de Estados Unidos demandaban. Los documentos que serían decomisados revelarían que 5 de las víctimas vinculadas al CJNG no eran sicarios, sino intermediarios que habían sido reclutados para proporcionar información sobre las operaciones de transporte de precursores. Las conversaciones que habían mantenido con las autoridades, habiendo sido interceptadas por la organización, precipitando la masacre que buscaba eliminar a los informantes, mientras el contexto del conflicto territorial proporcionaba la cobertura que ocultaba las verdaderas motivaciones. La red de precursores que la organización operaba había procesado más de $500 millones en químicos durante los años de funcionamiento, las ganancias rivalizando con las del huachicoleo, mientras producían los insumos que las organizaciones productoras de metanfetamina requerían para sus operaciones. La red de tráfico de precursores químicos que el Cártel de Santa Rosa de Lima había establecido representaba evolución de sus operaciones originales de huachicoleo hacia actividades que aprovechaban las mismas infraestructuras, pero generaban ganancias superiores. Los ductos de Pemex que habían sido utilizados durante años para el robo de combustible habían sido adaptados para transportar los precursores químicos que la producción de metanfetamina requería. Las conexiones con proveedores en Asia que suministraban los químicos hacia los puertos mexicanos habían sido establecidas mediante las redes que la organización había desarrollado. Los precursores que la red transportaba incluían las sustancias que los laboratorios de metanfetamina requerían para sus producciones: la efedrina y la pseudoefedrina, que eran las bases tradicionales para la producción, el P2P y los químicos alternativos que los métodos más recientes empleaban, los solventes y los reactivos que los procesos de síntesis demandaban. Las cantidades que eran movidas mediante los ductos adaptados alcanzaban las toneladas mensuales que las producciones a escala industrial requerían.
Las metodologías que la red empleaba para transportar los precursores incluían las técnicas que habían sido perfeccionadas durante años de operaciones de huachicóleo. Los ductos que habían sido modificados para permitir los flujos de líquidos diferentes al combustible. Las estaciones de bombeo clandestinas que impulsaban los químicos hacia los destinos donde serían descargados. Los puntos de extracción donde los precursores eran transferidos hacia los vehículos que los transportaban a los laboratorios. Las operaciones se ejecutaban durante las mismas ventanas temporales que el robo de combustible para aprovechar las distracciones que esas actividades producían. Los clientes que la red servía incluían las organizaciones productoras de metanfetamina que operaban en múltiples estados. El CKNG, que irónicamente era rival territorial pero cliente de los servicios de transporte de precursores que la organización proporcionaba, las necesidades comerciales superando las animosidades que las disputas territoriales producían. Los laboratorios independientes que operaban en Michoacán y Jalisco compraban los precursores que la red suministraba. Las organizaciones menores que producían para mercados locales también utilizaban los servicios, aunque en cantidades menores. Los intermediarios que habían sido eliminados en la masacre habían sido reclutados inicialmente como enlaces entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el CJNG para las transacciones de precursores que ambas organizaciones ejecutaban. Las posiciones que ocupaban les proporcionaban acceso a información sobre las operaciones de ambos lados del negocio. Las aproximaciones que las autoridades habían hecho hacia ellos los habían convertido en informantes cuyas revelaciones amenazaban exponer las redes que conectaban a organizaciones supuestamente rivales en las actividades comerciales que ambas requerían. Las interceptaciones que el Cártel de Santa Rosa de Lima había ejecutado sobre las comunicaciones de los intermediarios revelaron las conversaciones que mantenían con las autoridades, describiendo las operaciones de transporte de precursores y las conexiones entre las organizaciones. La decisión de eliminarlos fue tomada cuando los riesgos de las exposiciones fueron evaluados como suficientemente graves para justificar la operación que los silenciaría. El contexto del conflicto territorial proporcionó la cobertura perfecta, el ataque siendo presentado como escalada de la pugna, cuando en realidad era operación de contrainteligencia diseñada para proteger las redes que generaban cientos de millones de dólares. Las coordinaciones que fueron establecidas para la operación incluyeron los protocolos para asegurar las evidencias que documentarían las conexiones entre la masacre y las operaciones de tráfico de precursores. Los comandantes comprendían que la captura de los perpetradores debía ser acompañada por el decomiso de los materiales que revelarían las motivaciones verdaderas detrás del ataque. Las unidades médicas que acompañaban los contingentes fueron preparadas considerando que las operaciones contra fuerzas determinadas a proteger secretos, cuyas exposiciones amenazaban operaciones de cientos de millones de dólares, producirían bajas significativas. Los equipos fueron calibrados para manejar las casualidades que los enfrentamientos contra sicarios de los marros generarían. Los asaltos fueron iniciados a las 4:26 de la madrugada, cuando los contingentes ejecutaron las penetraciones hacia los sectores donde las defensas del Cártel de Santa Rosa de Lima habían sido establecidas para proteger a los perpetradores de la masacre. Los elementos que avanzaron hacia las posiciones identificadas enfrentaron las resistencias que los sicarios que protegían tanto a los ejecutores del ataque como los secretos de las operaciones de precursores ofrecieron con las intensidades que tales circunstancias demandaban. Los sicarios de los marros que fueron alcanzados por los primeros asaltos respondieron con las capacidades que la organización proporcionaba a sus elementos. Los combatientes que defendían las posiciones demostraron las determinaciones que la protección de los perpetradores y de las operaciones que la masacre había buscado proteger demandaba, cada posición siendo defendida, con las resistencias que las importancias de lo que protegían justificaban. Los combates que se desarrollaron alcanzaron las intensidades que los enfrentamientos contra organización cuyas operaciones de cientos de millones de dólares estaban siendo amenazadas inevitablemente, producían.
Las posiciones que habían sido establecidas fueron conquistadas mediante los asaltos, cuyas ejecuciones las resistencias hacían costosas, pero cuyos avances las presiones sostenidas garantizaban. La captura de los perpetradores de la masacre fue ejecutada cuando los elementos penetraron hacia las ubicaciones donde los sicarios que habían accionado las armas en la cancha de fútbol se encontraban. Los 3 primeros detenidos fueron asegurados durante las fases iniciales de la operación, las capturas adicionales siendo ejecutadas conforme las resistencias cedían y las ubicaciones de otros participantes eran reveladas mediante los interrogatorios y los documentos decomisados. Los documentos que fueron encontrados en las ubicaciones que la organización operaba revelaron las evidencias que confirmaron las conexiones entre la masacre y las operaciones de tráfico de precursores. Los registros de las comunicaciones interceptadas que habían identificado a los intermediarios como informantes fueron decomisados. Las órdenes que habían autorizado la eliminación fueron documentadas. Los registros de las operaciones de transporte de precursores que la red ejecutaba proporcionaron las informaciones que las investigaciones sobre esta dimensión requerían. Los equipos de comunicación que fueron analizados revelaron las coordinaciones que la organización mantenía con los clientes que compraban los precursores, incluyendo las comunicaciones con elementos del CJNG que evidenciaban las relaciones comerciales que las organizaciones supuestamente rivales mantenían. Los mensajes que documentaban las transacciones proporcionaron los mapas de las redes que serían investigadas. Los combates se extendieron durante aproximadamente 9 horas conforme las resistencias del Cártel de Santa Rosa de Lima fueron sistemáticamente neutralizadas a través de los diversos sectores donde las posiciones habían sido establecidas. Las defensas cedieron cuando los recursos que las resistencias requerían fueron agotados por las presiones sostenidas que los asaltos mantenían. Las operaciones de consolidación que siguieron procesaron los territorios conquistados sistemáticamente, los equipos asegurando las evidencias sobre las operaciones de tráfico de precursores y las conexiones que explicaban las verdaderas motivaciones de la masacre. El balance que fue consolidado cuando las operaciones fueron declaradas completadas reveló una jornada cuyas dimensiones incluían tanto la captura de los responsables de la masacre como la exposición de red de tráfico de precursores que había proporcionado los insumos para la producción de metanfetamina a escala regional. Los sicarios muertos sumaban 212, cuando los conteos fueron completados, la cifra representando las fuerzas que habían sido desplegadas para proteger a los perpetradores y las operaciones que la masacre había buscado salvaguardar. Los capturados incluyeron a los 3 perpetradores inicialmente confirmados, además de 44 personas vinculadas con las diferentes dimensiones de las operaciones, incluyendo coordinadores del tráfico de precursores, operadores de las estaciones de bombeo clandestinas y sicarios cuyas participaciones los interrogatorios documentarían. Las bajas del lado de los murciélagos evidenciaron que las operaciones contra organización, cuyas actividades de cientos de millones de dólares estaban siendo amenazadas, producían costos significativos. 18 elementos habían muerto durante las horas de combate, distribuidos entre los sectores donde las resistencias habían sido más intensas. 41 elementos adicionales habían resultado heridos con gravedades que variaban según las circunstancias de los encuentros. Los documentos y registros que fueron analizados durante las semanas siguientes revelaron las dimensiones completas de las operaciones de tráfico de precursores que el Cártel de Santa Rosa de Lima había establecido. Los archivos confirmaron que cientos de toneladas de químicos habían sido transportadas durante los años de operación, los precursores alimentando la producción de metanfetamina en múltiples estados, mientras las ganancias rivalizaban con las del huachicoleo tradicional. Las implicaciones de las revelaciones produjeron respuestas que excedieron el ámbito del crimen organizado hacia las esferas de las investigaciones sobre las conexiones comerciales entre organizaciones supuestamente rivales. Las comunicaciones que documentaban las transacciones entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el CJNG
evidenciaban que las disputas territoriales no impedían las colaboraciones en las actividades que ambas organizaciones requerían. Las investigaciones sobre estas conexiones fueron iniciadas hacia las comprensiones de cómo las economías criminales funcionaban más allá de las rivalidades que las violencias manifestaban. Los interrogatorios de los perpetradores capturados produjeron las informaciones que expandieron las comprensiones sobre cómo la masacre había sido planificada y ejecutada como operación de contrainteligencia diseñada para eliminar a los informantes que amenazaban exponer las redes de precursores. Los detenidos describieron las interceptaciones que habían identificado a los intermediarios como colaboradores de las autoridades, las órdenes que habían recibido para ejecutar la eliminación y las instrucciones de utilizar el contexto del conflicto territorial como cobertura. Las familias de las 11 víctimas de la masacre recibieron las contextualizaciones que explicaban por qué sus seres queridos habían sido ejecutados. Los 5 vinculados al CJNG habían sido informantes cuyas colaboraciones con las autoridades los habían convertido en objetivos. Las víctimas restantes, incluyendo a Charlie Moreno del grupo Reencuentro Norteño, habían sido testigos incidentales, cuyas presencias en el momento del ataque los habían convertido en blancos de las ráfagas que no discriminaban entre objetivos e inocentes. Los medios que cubrieron el evento enfrentaron reportar operación cuyas dimensiones incluían tanto la captura de los responsables de la masacre, que había conmocionado a Salamanca y al país entero, como las revelaciones sobre red de tráfico de precursores químicos que había operado mediante los mismos ductos, utilizados para el huachicoleo mientras proporcionaba los insumos que la producción regional de metanfetamina requería para satisfacer las demandas de los mercados de Estados Unidos, donde las drogas sintéticas continuaban generando las ganancias que las organizaciones criminales buscaban. Las familias de los 18 murciélagos caídos recibieron noticias mediante protocolos cuya solemnidad las pérdidas demandaban. Las visitas de oficiales a hogares ejecutaron escenas donde los sacrificios fueron contextualizados como contribuciones a operación que había proporcionado justicia para las 11 víctimas de la masacre, mientras exponía las redes que habían motivado verdaderamente el ataque, que había sido disfrazado como escalada de la pugna territorial entre organizaciones criminales, cuando en realidad había sido operación de contrainteligencia para silenciar informantes. Los funerales de los 18 caídos fueron ejecutados con solemnidades que los sacrificios demandaban. Los ataúdes cubiertos con banderas fueron honrados en ceremonias cuya cobertura enfatizó que las muertes habían logrado la captura de los perpetradores de una masacre que había conmocionado al país, mientras revelaban las operaciones ocultas que las violencias territoriales encubrían. El primer aniversario de la operación encontró a los perpetradores enfrentando los procesamientos que sus crímenes demandaban desde las instalaciones donde permanecían recluidos bajo las condiciones de seguridad que sus perfiles y la gravedad de sus crímenes requerían. Los cargos que habían acumulado incluían los relacionados con los 11 homicidios de la masacre que había conmocionado al país, las operaciones de tráfico de precursores químicos que habían proporcionado los insumos para la producción regional de metanfetamina y la eliminación de informantes cuyas colaboraciones con las autoridades habían amenazado exponer las redes que generaban cientos de millones de dólares anuales mediante el aprovechamiento de las infraestructuras de huachicoleo. El cártel de Santa Rosa de Lima había sido significativamente debilitado por la exposición de sus operaciones de tráfico de precursores y la destrucción de las infraestructuras y las redes de coordinación que las facilitaban durante años de operación encubierta. Las actividades de huachicoleo continuaban, pero las operaciones de precursores habían sido comprometidas por las capturas y los decomisos que la operación había producido. Las conexiones comerciales con el CJNG que las investigaciones habían revelado complicaban las narrativas de rivalidad absoluta que las violencias territoriales sugerían. Las viudas de los 18 murciélagos caídos procesaban un año de ausencias
mientras los contextos proporcionaban los marcos para encontrar significados en las pérdidas que el tiempo no disminuía, pero que los logros de la operación hacían más tolerables. Las pensiones proporcionaban los soportes materiales que las familias necesitaban para continuar adelante con las vidas que debían reconstruir. Los significados incluían la justicia para las 11 víctimas de la masacre que había conmocionado al país y la exposición de las redes de tráfico de precursores que habían motivado las muertes que las familias y las comunidades habían llorado durante los meses que separaban la tragedia de las capturas, que finalmente proporcionaron las respuestas que todos habían buscado. El grupo musical Reencuentro Norteño había dedicado un concierto a la memoria de Charly Moreno, su compañero caído en la masacre, cuya presencia en la cancha de fútbol aquel domingo había sido simplemente la de un asistente más buscando las alegrías que el deporte comunitario proporcionaba. Las canciones que interpretaron durante el homenaje resonaron con las pérdidas que la comunidad musical de la región había sufrido mientras recordaban al músico cuya vida había sido truncada por las ráfagas que no distinguieron entre objetivos criminales e inocentes que simplemente estaban en el lugar equivocado. Los cementerios donde los 18 murciélagos fueron enterrados se habían convertido en lugares cuyas visitas los aniversarios intensificaban con las solemnidades que tales fechas demandaban. Las tumbas recibían las atenciones que viudas, padres, hijos y compañeros proporcionaban con las regularidades que el duelo transformaba en rituales de memoria y honor hacia quienes habían dado sus vidas. Los niños que acompañaban estas visitas crecían comprendiendo que sus padres habían muerto capturando a quienes habían ejecutado la masacre en la cancha de fútbol mientras exponían las operaciones ocultas que las violencias territoriales encubrían y que los sacrificios de sus padres habían proporcionado la justicia que las familias de las 11 víctimas merecían recibir. Los murciélagos que habían participado en la operación y sobrevivido continuaban carreras informadas por experiencias que descubrir las conexiones comerciales entre organizaciones supuestamente rivales había producido. Los que habían procesado los documentos que evidenciaban las transacciones de precursores entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el CJNG portaban memorias de las complejidades que las economías criminales presentaban más allá de las rivalidades que las violencias manifestaban. La cancha de fútbol en Loma de Flores, donde la masacre había ocurrido, se había convertido en lugar de memoria, cuyas visitas las familias de las víctimas ejecutaban con las regularidades que el duelo demandaba, mientras procesaban las pérdidas que aquel domingo había producido. El monumento que había sido erigido contenía los nombres de los 11 que habían muerto aquel domingo, incluyendo a Charly Moreno, cuya música ya no sonaría en los eventos donde Reencuentro Norteño había llevado alegría a las comunidades que ahora lloraban su ausencia. Las comunidades de Salamanca procesaban las revelaciones sobre las verdaderas motivaciones de la masacre que había convertido a su cancha de fútbol en escenario de horror que el país entero había presenciado. Los residentes comprendían que las 11 muertes no habían sido solo consecuencia de la pugna territorial, sino de operaciones de tráfico de precursores, cuyas exposiciones la organización había buscado prevenir mediante las violencias que no habían discriminado entre objetivos e inocentes que simplemente habían acudido a presenciar un partido de fútbol. Las lecciones sobre cómo las organizaciones criminales supuestamente rivales mantenían relaciones comerciales que las disputas territoriales no interrumpían fueron incorporadas a análisis cuyas audiencias incluían las autoridades responsables de combatir el crimen organizado en todo el país. Los patrones que la red de precursores había empleado fueron documentados hacia las detecciones que operaciones similares requerirían en otras regiones donde las infraestructuras de huachicóleo pudieran estar siendo utilizadas para transportar químicos hacia laboratorios de producción de drogas sintéticas. Las reformas en los sistemas de monitoreo de los ductos de Pemex que las revelaciones demandaban fueron discutidas en los foros correspondientes. Los protocolos que permitirían detectar los transportes de sustancias diferentes al combustible fueron evaluados hacia los fortalecimientos
que las protecciones de la infraestructura energética nacional requerían contra las adaptaciones que las organizaciones criminales habían desarrollado. Mario Eleazar Lara Bellman, el Gallo, continuaba siendo buscado como uno de los principales generadores de violencia en la región, cuya orden de aprehensión por homicidio calificado permanecía vigente. Las investigaciones que lo vinculaban con la planificación de la masacre agregaban cargos adicionales que eventualmente enfrentaría cuando las operaciones lograran su captura. Su rol como líder de los marros y coordinador de las operaciones de precursores lo convertía en objetivo prioritario, cuya detención las autoridades continuaban persiguiendo con las intensidades que sus crímenes demandaban. La noche que descendía sobre Guanajuato, un año después, encontraba territorio donde las consecuencias resonaban en los procesamientos de los perpetradores que enfrentaban los cargos que sus crímenes habían acumulado, en las investigaciones sobre las redes de precursores que continuaban identificando a los participantes y desmantelando las infraestructuras, y en las memorias de los 11 que habían muerto en la cancha donde solo buscaban las normalidades que el fútbol comunitario proporcionaba a las familias que acudían cada domingo esperando encontrar las alegrías que el deporte ofrecía. Las luces de las comunidades brillaban sobre paisajes donde las operaciones que habían motivado la masacre habían sido expuestas. Cada destello, siendo evidencia de las posibilidades que los 18 hombres que habían muerto habían abierto mediante sacrificios que capturaron a los perpetradores y revelaron las verdades ocultas detrás de las violencias que las disputas territoriales supuestamente explicaban, mientras las operaciones comerciales entre organizaciones rivales continuaban generando las ganancias que ninguna rivalidad era suficiente para interrumpir hasta que las capturas y los decomisos finalmente expusieron lo que la masacre en la cancha de fútbol había buscado proteger a costa de 11 vidas que ahora, con la justicia avanzando, finalmente tenían las explicaciones que las familias merecían, aunque las explicaciones fueran más complejas y perturbadoras de lo que nadie había anticipado cuando las ráfagas interrumpieron el partido que nunca sería completado.